Orlando. Y no es Joy. Mi nombre es Orlenjoy, es correcto, Orlenjoy Golibart. Pero dígame Orlando, más fácil. Mi Eh. nombre artístico, dejémoslo así, ¿no? Ajá. Para facilitar. Dime, ¿qué informaciones nos trae del campo de guerra? Tú eres el enviado cibernético como corresponsal de 30 días ya en Ucrania. Cubriendo la guerra de Ucrania y sus incidencias a nivel local e internacional. Dime, ¿qué hay a nivel internacional con Rusia y Ucrania en estos momentos? Y más que está para allá el presidente norteamericano Joe Biden. Joe Biden, sí. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Feliz de estar nuevamente aquí y a esa bella audiencia que nos va que nos está mirando actualmente. Bueno, primero que nada tenemos algunas actualizaciones y hoy nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la crisis alimenticia o alimentaria. Pero primero tenemos que irnos a lo que está pasando ahora. Un resumen ejecutivo. Sí. Bueno, resulta ser que ahora los precios del petróleo se han aumentado, dado a que el presidente Vladimir Putin ha dispuesto que su petróleo va a tener que ser adquirido en rublos y no en dólares estadounidenses, tal cual está estipulado en los contratos. Eso va a tener ni euro. Ni en euros siquiera. No, eso va a tener ciertamente sus complicaciones, porque eso puede ser que rompan los contratos, pero si rompen los contratos va a ser considerado una amenaza de una declaración de guerra y hay un problema mucho más técnico de fondo. Ahí interviene a nivel organizativo la Organización Mundial del Comercio. Correctamente, ahí va a intervenir la Organización Mundial del Comercio, pero ya es un proceso un poco más largo. Cuestión que se deriva de hoy, hubo 3 reuniones en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Sí. Entonces, la primera reunión, o un resumen de las 3 básicamente, fue tratar la seguridad energética y alimentaria de Europa. Otra fue básicamente ver a nivel de OTAN cómo van a realizar, si van a seguir incrementando o no las sanciones hacia Rusia y sus oligarcas o sus gobernantes. Y la tercera era tratar los temas internos que habíamos mencionado y se mantienen al día de hoy con mucho más ahínco todavía en relación a los piquetes, las huelgas, los desabastecimientos, la situación que está viviendo a nivel de producción, porque muchas fábricas han parado de producir. Heineken ya mencionaba que en España, solamente España, ya realmente es una declaración inminente de paro en todo el sistema productivo, debido a los altos precios de la energía y segundo, el problema del transporte que tienen ahora mismo allá. El presidente Joe Biden daba hoy la declaración de que le imponía sanciones a los 300 y pico de miembros que conforman el Kremlin. Eso es una sanción para nuestros amigos televidentes inaudita, realmente. ¿Cómo fue? Que el presidente Joe Biden dispuso hoy, o el gobierno estadounidense dispuso hoy una sanción sobre los 300 y pico de miembros que conforman el Kremlin. Ajá. Quiere decir, todos los ministerios, los viceministros, todos, la más Duma, grande, la Duma entera. Entera. La Duma entera. Entonces, pero una pregunta. Ajá. ¿Y con qué derecho él puede determinar una sanción en contra de unos legisladores, unos funcionarios que no son de su país? Por eso es que utilizo la palabra inaudita, porque realmente ya esto se sale fuera de la lógica normal. Europa no lo ha seguido, ni tampoco lo va a seguir. Ahorita se están discutiendo. Y eso es un mal síntoma. El hecho de que una decisión tomada por el presidente norteamericano no sea acatada como era costumbre, entonces habla de que está muy mal el liderazgo norteamericano dentro de la OTAN. Bueno, realmente ellos han sido los que han dado el atizo sobre esta guerra y han revivido la OTAN en términos prácticos, podemos decirlo así, a nivel de geopolítica y análisis, ¿no? Sin embargo, sí, la OTAN está muy dividida actualmente porque unos países hacen una cosa, otros hacen otra. Realmente no todos están de acuerdo. Por ejemplo, Alemania sigue al día de hoy teniendo problemas que su sistema financiero no levanta cabeza. Está teniendo problemas, cerró hoy en 0,7. Ha perdido en rojo, 0,7 en rojo. ¿Cuánta falta hace la cancillera Merkel? Merkel Sí, hace falta Merkel realmente. Sí, porque ella era, realmente hay que reconocerlo,
independientemente de que es el litoral de la derecha o conservadora, Correcto. La Merkel se supo ganar el liderazgo europeo. Es correcto, y mantuvo siempre un equilibrio Sí. en todos los estados europeos, y a nivel de política internacional se fue excelente. Mantuvo también muy buenas relaciones con todos, siempre dentro del marco de las posibilidades que hacía y acompañando a sanciones puntuales que no le afectaran a su economía. A diferencia de Scholz, que sí ha tenido situación en eso. Pero lo más importante de esto, del día de hoy, de esa reunión allá, es que en el corto plazo ya están buscando la forma de sustituir el petróleo ruso por petróleo estadounidense, que sale un 40% más caro, que Y están es comprando. una ventaja para Y el Estados gas, Unidos. que es correctamente. Aquí vive saliendo, obviamente los Estados Unidos son el gran ganador de esto. Ahora bien, el tema energético deriva ahora en un tema de producción de alimentos y reabastecimiento y cuidado. Tanto así que el presidente Manuel Macron había mencionado en días recientes que el principal objetivo de su gobierno, Francia. recordemos también que en Francia en poco tiempo va a haber elecciones, ahora en abril, a esto tiene también un tema más populístico, podría llamarle algunos. Sin embargo, en su gobierno, ellos van a procurar tener la autarquía alimentaria. Eso significa la autosuficiencia, Sí. y la producción interna asegurada. ¿Qué significa eso en pocas palabras? ¿Y por qué él lo dice? Bueno, recordemos que Ucrania y Rusia son los principales, no solamente exportadores de petróleo y gas, de grano. también de materias primas, como Sí. son los granos, como son la soya, como son los aceites de girasol, etcétera. Y toda esa producción, como están en guerra, se ha encontrado detenida. Obviamente, ni se puede exportar, ni tampoco se puede producir. Entonces, ¿qué resulta con eso? Un ejemplo de ello es que en Egipto, que son muy dependientes del trigo ucraniano, ahora mismo se ha detenido su producción, no pueden seguir produciendo ni los productos terminados ni los derivados que hacían de ello. Se ha disparado su depreciación, han habido salida de capitales o fuga de capitales debido a ello, y el gobierno ha tenido que intervenir. Entonces, dicho esto, el director de las FAO, que es la Organización Mundial para la Agropecuaria, no Sí, me recuerdo ahora, perdón, la agricultura, perdón, me fue esa. Resulta que ha indicado potencialmente estamos ante la entrada de una crisis por tres razones principales, que se le suma una. La primera, altos precios incididos por, obviamente, la demanda que venía ya arrastrándose desde el COVID. Recordemos que venimos de tiempo de COVID. Y mientras más escasez, más caro. Mientras más escasez, más caro. Eso es por un lado. Por el otro, no, mientras más demanda. Que la demanda china ya solamente es suficiente para empujar unos precios al alza. En segundo, la cadena de abastecimientos también se ha roto debido al mismo COVID. Recordemos que por el COVID ha habido una gran paralización que también ha tenido un gran reset, como le han conocido, pero ese gran reset o reseteo se ha visto paralizado por la guerra, que ese es otro de los factores que hemos tenido ahora. La guerra tiene dos factores. Primero, una paralización a la producción, y segundo, una paralización también en los sistemas ¿Y qué pasaría? Las dificultades que se le presentarían a República Dominicana en ese marco que tú estás señalando. Interesante, y justamente eso también vamos a tratar el día de hoy con relación a la ley que el presidente Abinader ha querido someter con relación a disminuir o eliminar ciertos aranceles por un periodo de tiempo de 6 meses. ¿Qué resulta con ello? Realmente, ¿qué pasaría? Primero, no tenemos la seguridad de que primero que nada, la República Dominicana en términos de seguridad alimentaria tiene la ley 589-16, que trata de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. No únicamente alimentaria, también nutricional. Esto deriva en el CISAN. CISAN es el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nacional. Y existe el CONASAN, que es el Consejo, obviamente, ya de las palabras mencionadas, que rige básicamente junto con y está integrado por Ministerio de la Presidencia. Importante, esta organización o esta institución se encuentra adscrita al Ministerio de la Presidencia. Entonces, el CONASAN lo compone, entre pocos, Ministerio de Hacienda, Presidencia, Industria y Comercio,
y obras públicas, por mencionarle unos cuantos que lo componen. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Bueno, resulta que esto va a afectar aquellos productos de primera necesidad que están inclusive incluidos dentro de la ley que el presidente ha mandado al Congreso para su aprobación de eliminación de aranceles, y esto va a afectar, obviamente, que estos productos puedan llegar en su tiempo debido. Segundo, va a afectar al precio, ya no va a ser el precio. Independientemente el presidente pueda lograr que se elimine esos aranceles durante el tiempo de 6 meses. ¿Y qué hay de los productores nacionales? ¿Perjudica o no? Porque hasta donde nosotros hemos estado observando, expertos, inclusive el Consejo de Industria, de los comerciantes, sí. los industriales, el CONEP, los industriales, claro, sí. Dicen que esa decisión no le favorece a los productores nacionales. Bueno, realmente podemos decir que hay un problema más grande que ello. Primero, resulta que República Dominicana es, autocráticamente hablando, 85% sin ningún problema. En otras palabras, quiere decir que tenemos autosuficiencia alimentaria en un 85%. En otras palabras, lo que producimos nos da para cubrir un 85% de nuestra seguridad alimentaria y demanda interna. O sea que habría que importar habría el restante 15%, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a eso, el Estado tiene, y los empresarios también tienen de por medio, un gran reto ahora mismo. ¿Cuál es ese reto? Bueno, primero que nada, a mi entender, lo que se debe realizar es una reorganización de todos los sectores, ver cómo está estructurado el aparato industrial agropecuario local. Entonces, hacer 3 puntos importantes, que eso inclusive lo mencionan en otros estudios, como el señor Rodrigo Castañeda lo menciona en su investigación que tiene que ver con pandemia y seguridad alimentaria del año pasado, en la revista Estudios Sociales. 3 puntos principales. 1, asegurar el abastecimiento y la colocación segura de los alimentos, tanto a nivel locales como, urbanos como rurales. ¿Esto qué indica? Bueno, van a tener que mejorar las cadenas de suministro, va a tener que verificarse también cuáles son aquellos productos, el almacenamiento, todo ese tipo de logística hay que irlo trabajando desde ya, porque no es solamente quitar aranceles, es un problema mucho más grande y mayúsculo. Y tú, si tuviese el cargo de asesor económico del presidente Luis Abinader, en este caso, cuando se habla de que los productores nacionales podrían verse afectados grandemente por esos impuestos no tocados a los importadores, ¿qué tú le recomendarías al presidente en cuanto a ese aspecto? Un plan en 2 enfoques. El primer enfoque, a lo interno de la estructura agropecuaria local, como indicaba, analizar los puntos de logística más importantes, cómo está conectado a nivel tanto urbano como rural, cuáles son aquellos municipios, provincias que pueden seguir nutriendo, hacia dónde van los flujos, indicando obviamente esto junto con las ayudas que puede, bueno, este es el segundo enfoque. El segundo enfoque juntamente con eso es doble también. Primero, a nivel público, seguir focalizando las ayudas sociales en materia de que pueda ayudar a subvencionar dentro de lo posible, obviamente, sin que afecte bastante las cuentas fiscales del gobierno, que pueda ayudar a mantener cierto nivel de subsistencia alimentaria, que dicho sea de paso ha disminuido a través de los años, según un estudio de la FAO, de las FAO, indica que resulta de 16% que era en el 2004, ahora estamos en un 5.5%. Entonces, tratar de mantener esto. ¿Y por qué lo digo? Porque el grueso de las familias viven por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Van a necesitar un aporte extra o un empuje extra, y eso es el Estado que se lo puede dar en esta situación. Adicionalmente, y eso se felicita bastante a los supermercados, y ahora esperaríamos que tanto los demás centros de distribución de comida a nivel rural y municipal puedan emular este ejemplo a todo nivel nacional.
sería trabajar con el sector privado para poder facilitar entonces, primero que el sector privado adquiera los bienes, los productos producidos a nivel local, que lo adquiera con buena facilidad y que también lo venda con buen precio, aunque sea un margen reducido por un periodo de tiempo Ganar X. menos y beneficiar a la población. Y beneficiar a la población, porque realmente en la actualidad estamos ante una situación, primero, de incertidumbre internacional. Segundo, independientemente se quiten los aranceles, eso no hace nada porque existe la piratería. ¿Quién dice que un cargamento que de República Dominicana pague en efectivo ahora mismo no se lo roben unos piratas somalíes? Que de camino. esa es su característica. ¿Quién puede decir que no? Sí. O que entren en guerra y cuando viene a ver por llevar una bandera que no es un buque ya bombardeado. Entonces, al final de cuentas, ahora todos debemos unirnos. Todo partido político, empresarios, clase trabajadora, el pueblo en general, debemos trabajar en conjunto para poder buscar unas soluciones que nos ayuden realmente a llevar, y gracias a Dios que en este tema tenemos bastante, vamos a decir así, facilidad en comparación con otros países. Un tema muy importante para mencionar esto es que tenemos que asegurar tanto, y esto ya lo digo a nivel de análisis geopolítico, tenemos que asegurar tanto nuestra soberanía y seguridad alimentaria interna, pero también asegurar la externa, porque, pero si resulta ser que ahorita entra en un proceso de disminución, en un proceso de disminución de recursos, de alimentos, comenzando con alimentos nada más. ¿Qué usted cree que va a pasar con nosotros como una isla? Una hambruna. No, somos vulnerables. Sí. Ante esa hambruna internacional somos vulnerables y somos el pescado que van a querer captar aquellos países más grandes. Y obviamente podemos decir que nos podrían coartar o podríamos ser víctimas de algún tipo de política que nos requieran eliminar beneficios para nosotros, que nos aprieten a nosotros y tengamos que facilitar al externo. Por eso el presidente Abinader, esto debe ser también un programa o una planificación geopolítica, por ese mismo motivo que les indico, porque y si ahorita Estados Unidos, por ejemplo, no tiene suficiencia alimentaria, él la va a sacar de México, de República Dominicana, de todos los lugares que estamos. No, y que muchas cosas que se importan desde Estados Unidos, nosotros no lo vamos a poder importar. Correctamente. Por ejemplo, no se lo puede prohibir también ahorita porque ellos van a asegurar primero lo de ellos. Lo de ellos. Y entonces ahí. Primero América. Primero Estados Unidos, exactamente. Sí. Porque América somos todos. En sí, español, obviamente. Ellos, para ellos, right. El eslogan de ellos, primero América, es de que primero ellos. Exacto. Entonces, a ojo de buen cubero, como se dice. Es un dicho mexicano muy bueno. Aquí se utiliza mucho. Ah, yo no sabía. Sí, sí. A ojo de buen cubero. ¿Qué tú crees? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿A qué extremo llegaría en estos momentos el asunto del petróleo y los combustibles, que va en detrimento de la economía dominicana, principalmente? Bueno, porque tú pudieras decir, bueno, no vamos a comer arroz, no comamos arroz, vamos a... Pero entonces el combustible, la electricidad, todo eso, trabaja con petróleo. Bueno, dos cosas. Primero, dentro de ese plan que ahorita me preguntaba Domingo, hay que sugerir también que se comente, o mejor dicho, que se mande una instrucción para que haya menos lapidación de comida. Ajá. Eso va desde las familias hasta los restaurantes, en términos generales, para proteger también, obviamente, que las si cantidades. Se comían, se le servían 10 cucharas. 10 cucharas, bueno, que se suban 5 y media. 5 vamos, 5 y media, porque quitarle 5 de golpe también. Tiene que ser un destete, ¿no? Tampoco puede ser tan fuerte. Un programa bien estructurado. Y con relación a lo de... Eso que, eso que tú dices es importante, de cómo... racionalizar los alimentos. Eso es importante. Sí, ciertamente, y más en esta época, que eso es lo que vamos a estar viendo de aquí a unos meses más. Entonces, para concluir esta idea, básicamente tenemos, uno, justamente a nivel local, el Ministerio de Energía y Minas, el FEDA y el Consejo Nacional de Energía, también, si no mal recuerdo. La Comisión Nacional de Energía firmaron un acuerdo tripartito en el cual aseguran valga la redundancia, seguridad energética alimentaria o agropecuaria. Eso es excelente, porque por ahí va el punto ahora.
Resulta ser que como estos precios del petróleo, que por cierto, a la semana pasada indicábamos que iba a quedarse entre 90 y 115, por poquito, por un margen muy poco, nos superó, entendemos que realmente, dados mis cálculos y toda la situación internacional actual, el petróleo puede llegar fácilmente en caso de que Europa desestime seguir comprando petróleo a Rusia y no caiga, o mejor dicho, no sucumba ante la solicitud o la imposición Americana. no, del presidente Putin en cuanto al término de pago, que es en moneda rublo. Eso va a subir los precios del petróleo por encima de $150. Entonces eso quiere decir que República Dominicana nos vamos a ver envueltos en tener que buscar más de $3 para poder suplir entonces esa demanda. El Estado va a tener que suplir eso y a su vez va a tener un gran impacto en toda nuestra economía. Muy buena tu participación en esta tarde. No, gracias a ustedes, como siempre. Otra vez. Pero el enemigo silente. El enemigo silente que te da puñalada y te deja inerte. El tiempo dice que debemos irnos y te esperamos el próximo jueves a esta, no a esta misma hora, sino dentro del tiempo necesario para que podamos tocar más temas. Con Dios mediante, buenas noches a todos. Y un placer siempre estar aquí trayendo el tema de actualidad y novedades. Interesante. Hoy estuviste bastante fluido. A los otros días no. No, porque tocaste muchos temas hoy. Eso sí, ciertamente. Sí. Entonces, vamos a decirle bye bye y buenas noches. Nos veremos. Así será. Muchas gracias. Sí. Una observación.